La chica del dragón tatuado es una de mis películas favoritas. Recuerdo haberla visto cuando estaba en preparatoria y algunos de mis compañeros hablarían sobre lo cruda y grotesca que era en ocasiones. Supongo que esa era la reputación que tenía. El tráiler mismo la describía como la película para que te sientas mal esta Navidad. En mi caso, desafortunadamente, tuve que verla con mis padres, así que podrán imaginarse la enorme vergüenza que sentí cuando el filme llegaba a las escenas fuertes. La película se trata de la adaptación de un libro titulado Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson. No es la primera, pues en 2009 salió una película sueca que también adapta los eventos del libro. Sin embargo, no la volveré a mencionar en este video porque a diferencia de muchos remakes y reinterpretaciones, lo que hace a la chica del dragón tatuado tan especial es que se sostiene por sí misma a pesar de que podría considerarse como el típico remake americano de una película extranjera. En mi opinión, este es el estándar de calidad que se debería esperar de una readaptación, algo que toma las bases de la obra original pero cuya ejecución es tan única que logra sostenerse también a un punto en que es debatible decidir cuál de las dos es la mejor versión. Pero como dije, en este video no lo voy a hacer porque mi enfoque aquí es explicar por qué esta adaptación funciona tan bien de forma independiente. Lo primero que caracteriza a esta película siempre que pienso en ella es la complejidad de todo su argumento. Es fácil asociarla con la trama de la desaparición de Harriet, pero el filme es mucho más que solo eso. Técnicamente hay como 4 historias ocurriendo al mismo tiempo. An awkward moment. Oh, yes, you're referring to your recent legal problems. That has provided us with much amusement. Tenemos a Mikkel Blomkvist, un periodista cuya reputación ha sido arruinada por querer acusar a un empresario de fraude. He's a fine journalist who I don't believe is guided by malice, but what he wrote was inaccurate. Perdiendo una demanda que le costó bastante dinero y la credibilidad del público en la revista en que él es copropietario. Millennium, que por cierto es el nombre que tiene toda la saga de libros. I'm as much to blame for this as you. You are? You wrote it? I read it. I ran it. Not the same. Our credibility isn't dead yet. Mine is. Tenemos a Lisbeth Salander, una investigadora privada y hacker cuya vida es constantemente perseguida por la desgracia. I tried to kill my father. Burned him alive. Got about 80% of him. Tenemos el misterio de Harriet, la sobrina de Henrik Banger, un anciano millonario con una familia repleta de locos que ha estado buscando a Harriet por años luego de que desapareciera sin dejar rastro, contratando a Mikkel Blomkvist con la promesa de dar la información necesaria que serviría como evidencia para contraatacar al empresario que lo demandó. He began his career working for me, and I have followed it with interest, shall we say, ever since. You were right about him. You just couldn't prove it. Y dentro de esa trama nos encontramos con un asesino en serie que ha estado matando gente por más tiempo de lo que debería ser posible. Back then we had an officer, Torstensson. Year after year he kept going back to this Rebecca case, taking out the files, studying them over and over. Poor old Torstensson never solved it. And he never let it go. Que ocurre aparte del misterio de Harriet, pero también está relacionado a este. What happened to her? When I mentioned Harriet, he was confused. He got angry at me because I couldn't tell him what had happened to her. Estructuralmente, esta es una película muy poco convencional. Técnicamente el hilo principal es el de Blomkvist y su lucha legal con este empresario, pero la mayor parte del filme está dedicada a la historia de Harriet y a la familia Banger, que en realidad es como una side quest solo para conseguir evidencia, que al final resulta ser medio irrelevante porque dicha evidencia es inútil para apoyar al protagonista. I had no idea this is what Henrik was holding out. If I had, I never would have let him bring you up here. Y además de eso, tenemos todas las escenas con Lisbeth Salander. La subtrama en que su computadora acaba rota, su tutor designado sufre un derrame y es reemplazado por este bastardo que lo obliga a tener relaciones con él. Abusos que ya no soporta y por ende se venga en una de las secuencias más grotescas y satisfactorias que podrías ver junto a tu familia. Si hablamos en términos argumentales, desde la perspectiva de un escritor genérico de Hollywood, lo que normalmente harían sería quitar todo esto porque realmente no aporta mucho a la trama. Sin embargo, eso no es lo que sucede porque David Fincher sabe muy bien lo que está haciendo. We're going to go to my bank and tell them that I alone have access to my money.
No. Podrías argumentar que esta subtrama le estorba un poco a la historia de Harriet y su desaparición, pero el motivo por el que esto es inválido es debido a que el filme no está dictado por su trama, sino por sus personajes. Más que un filme de misterio, este es el relato de dos personas en distintos lados del espectro, cuyas vidas acaban conectadas en sus intentos de enfrentar la parte más oscura del país en que se encuentran. I want you to help me catch a killer of women. La corrupción, la discriminación, el racismo, la misoginia y la obsesión con el poder. Another Nazi, if you can believe. Two in the family. Oh yes, he's quite detestable. Cosas que una persona de otra parte del mundo jamás asociaría con Suecia, ya que muchos lo consideran como un país ideal, pacífico y tranquilo donde nunca pasa nada malo. Quickly losing track of who's who here. Oh, how you'd wish it were always so. Soon you will know us all, only too well, with my apologies. Al igual que Mikkel, Lisbeth es un ser humano con sus propios problemas y conflictos. Su vida no gira alrededor de este sujeto ni lo que está haciendo. Ella está ciertamente interesada, pero durante la primera mitad tiene cosas más importantes por las que preocuparse. There's no discrepancy or problem. It was clear to him I could manage my own finances. I'm not a child. En todo caso, bien podrías argumentar que Mikkel y Harriet son los que en realidad están estorbando en la historia de Lisbeth. I haven't had a chance to look at it all because you and Harriet fucking Wenger have kept me busy. El enfoque del filme no es su trama, sino la fascinante relación entre estos dos individuos que intentan hacer el bien en este mundo tan repugnante donde ni siquiera ellos son héroes ideales. Argumentalmente, el propósito de la subtrama de Lisbeth no es cómo aportará lo que parece ser el conflicto principal, sino cómo afecta al personaje de Lisbeth, mostrándole al espectador las injusticias y crueldades por las que pasa para que podamos comprender sus motivaciones y cómo ella procesa las cosas. You recognize this? I had it with me last time. I set it here, remember? And this snap, you see it? It's not a snap. It's a wide-angle fiber optics lens. Para muchos es fácil juzgar y etiquetar a un personaje con una apariencia como esta, pero después de ver al mundo desde su perspectiva, no solo entiendes por lo que pasa, sino también admiras al personaje a pesar de estar repleto de defectos. They say I'm insane. No, it's okay. You can nod because it's true. I am insane. Volviendo a la estructura de la historia, incluso aunque podrías defender lo complejo y poco convencional que es su guión, poco importaría si el filme no lo presenta bien y acaba sintiéndose como un absoluto desastre en términos de ritmo. Y es justo aquí donde la magia de David Fincher como director brilla como nunca. Técnicamente, este es un filme perfecto en toda la extensión de la palabra. Desde los primeros minutos, ese maravilloso opening con el cover de Immigrant Song te establece tanto el tono como el ritmo del filme. Una vez que la película empieza, nunca deja de moverse, pero nunca al punto del hartazgo, como si estuvieran apresurándose para llegar a una meta y que la película no sea tan larga. Primero estamos con Mikkel descubriendo el problema en el que se metió con ese empresario corrupto. Y luego estamos con Lisbeth, quien nos explica más sobre el lado íntimo que esconde este personaje. He's had a long-standing sexual relationship with his co-editor of the magazine. It wrecked his marriage, but not hers. Entonces volvemos con Mikkel y otra vez estamos con Lisbeth y otra vez estamos con Mikkel y otra vez con Lisbeth. El filme constantemente salta entre estas dos perspectivas sin advertencia ni nada. Una decisión que podría comprometer la comprensión que el espectador tendría sobre la historia y complicar las cosas, pero jamás sucede porque Fincher sabe muy bien cómo balancear las cosas entre los dos. Cuándo y cuánto mostrarte sobre lo que está pasando con los personajes en cada momento específico. Como espectador, uno jamás pierde el hilo al ser hipnotizado con su brillante dirección, el movimiento fluido y lento de la cámara, como esta constantemente sigue el movimiento de sus personajes incluso aunque no te des cuenta. Sin saberlo, todos tus sentidos y pensamientos se apagan porque ahora estás en la piel de estos dos personajes. Experimentas emociones y descubrimientos al mismo tiempo que ellos. Hay tantas escenas donde los personajes encuentran pistas de formas muy elaboradas en las que una persona normal jamás hubiera pensado, pero al lograr que nos sintamos tan conectados con estas personas, cuando ellos encuentran estas cosas, tú inconscientemente también sientes que lo hiciste. El filme muy rara vez te explica directamente cómo fue que los personajes llegaron a una conclusión. Todo se te es mostrado con visuales y acciones mientras que ves cómo los dos llegan a estas eventuales epifanías, lo cual no solo es respaldado por excelentes actuaciones, sino también por un montaje de ensueño, ganador de un muy merecido premio de la Academia, por cierto. Las tomas duran lo que tienen que durar. Se le da una atención a la forma en que los personajes reaccionan ante distintos eventos
eventos o conversaciones. Todo se siente tan meticuloso y planificado. Los encuadres están tan repletos de propósito para que puedas comprender las emociones por las que todos están pasando, y están tan bien balanceados para continuar con esta ilusión de mantener tus ojos conectados a la pantalla hasta que la película se acabe. El ritmo es tan veloz, siempre hay algo sucediendo y siempre crees que está pasando algo importante, pero de nuevo jamás se siente agotador. Fincher sabe muy bien cuándo dejar que respires la atmósfera de sus frías locaciones, sin llegar a comprometer el ritmo o el interés de la gente. La música de Trent Reznor y Atticus Ross hace maravillas para balancear el tono y los eventos del filme. La escena de la venganza de Elizabeth contra este sujeto ocurre de forma simultánea a Mikkel realizando un descubrimiento sobre un par de fotografías. En lo que concierne a la historia, estas escenas no están para nada relacionadas, pero la perturbadora composición musical conecta estos dos eventos como si formaran parte de la misma sinfonía. Honestamente, este tiene que ser uno de mis soundtracks favoritos de todos los tiempos. Sostiene tan bien al montaje general del filme, complementándose con la cinematografía, la edición y los efectos sonoros. Establece maravillosamente tanto el tono como el ritmo del filme. Una película como esta normalmente contaría con una composición orquestal tradicional, pero en vez de irse por esa ruta, Trent Reznor y Atticus Ross decidieron optar por los sonidos electrónicos, tonadas extrañas y perturbadoras que evocan un sentimiento de vacío e incertidumbre. Para su tiempo era tan original y diferente y a la vez se siente tan adecuado. No podría imaginarme esta película con otro estilo musical. Siento que arruinaría por completo la inmersión y el tono tan perturbador que tiene. La experiencia de esta película se siente como el juego de un parque de atracciones. Todos los eventos van en su vida, acumulándose poco a poco hasta que finalmente la vida de estas dos personas es conectada. What do you do? Getting started. You can keep talking if you want. Well, don't you need to look over these? I got it. Y de ahí en adelante todas las piezas caen en su lugar, las motivaciones, los secretos. Sientes como si cada cosa que hubieras visto tenía un propósito para estar ahí. Después de pasar tanto tiempo con estos dos personajes por separado, quieres ver la forma en que se desenvuelve su dinámica. What are you doing? Reading your notes? They're encrypted. Please. Los dos son tan diferentes, pero al mismo tiempo se complementan tan bien. The 5 cases from Harriet's list, and 5 more she missed. 3 I'm sure of. Mientras la película nos muestra que incluso los héroes de esta historia no son perfectos, pero en vez de hacerlos menos relacionables, los hace más humanos. Un testamento de lo bien hecha que es esta película es como en sí la subtrama que más tiempo abarca en el filme y en sí se trata del punto de atracción principal, es resuelto como media hora antes de que se acabe. Una película normal de misterio acabaría ahí, pero como dije, Harriet no es la trama principal, técnicamente el fraude de este empresario lo es, siendo la chispa que pone en movimiento a todos los eventos del filme. I need to borrow some money. 50,000. You'll get the money back, I promise. Así que esta última media hora se enfoca en una trama que ha sido dejada en segundo plano a lo largo de toda la película, y aún así te sientes tan inmerso y conectado a la historia mientras ves cómo Elizabeth ejecuta su elaborado plan para resolver la vida a Mikkel como una forma de agradecerle por su amistad. No solo te muestra el lado calculador de su personaje que ha sido construido a lo largo de toda la duración y se siente como un clímax súper satisfactorio, pero también puedes ver el lado emocional que este personaje esconde detrás de toda su apariencia y dura personalidad. Hey, money I borrowed? Already? Como todos en el fondo anhelamos una especie de conexión con alguien más. En su caso, con alguien que haya investigado lo suficiente y reconoce que está repleto de defectos, pero aprecia tanto sus intenciones y como en ningún momento la juzga, trata de menos o discrimina como el resto de personas que ella ha conocido. Cuando llegas a los últimos minutos y ella se da cuenta de que sus sentimientos por él jamás llegarán a ser recíprocos y es ella la que más se ilusionó con esta relación, te sientes tan triste por un personaje cuya apariencia parece un cliché andante. Incluso esta mujer tan dura y fría que hemos conocido tiene un lado emocional que intenta proteger, y al final, tal como en la mayoría de ocasiones a lo largo de su vida, bajar la guardia incluso un poco termina lastimándola. Más que un personaje, Elizabeth es un ser humano tridimensional, y realmente llegas a admirar lo complejo que es este personaje que en manos de otra persona podría solo convertirse en un estereotipo. Y en sí eso es lo que más me encanta de esta obra y lo que siempre me termina trayendo de regreso a ella.
Es una de esas películas que marcaron mucho mi adolescencia y me hicieron apreciar el cine de otra manera. Me introdujo a un género y a problemáticas que nuestra sociedad pasa día a día, pero solemos ignorar porque puede que no nos afecte directamente. Y todo sin jamás rayar en lo obvio o lo cliché. Al verla no siento como si estuviera siendo educado, como si me estuvieran restregando un mensaje en la cara. Desde el momento en el que empieza y hasta que acaba, siento que soy parte de este viaje sumamente perturbador, rodeado de personajes que se sienten tan reales y humanos a pesar de lucir como si no lo fueran, o ser interpretados por actores que reconoces como otros personajes populares distintos, pero jamás te distrae de la experiencia del filme. Se nos muestra el lado más oscuro y repugnante que oculta la sociedad de lo que a simple vista parecería ser un sitio de ensueño: la discriminación hacia la mujer, hacia los inmigrantes, gente con distintas ideologías o pensamientos, el ciclo de la violencia interminable, la injusticia, la corrupción y la crueldad, pero sin jamás olvidar tener un lado emocional que te conecta a los personajes y te permite empatizar con ellos. No solo es factor de shock por tener factor de shock, o mira lo gráficos que fuimos con la escena de la venganza de Lisbeth. Wow, ella es toda una heroína de acción que defenderá a las víctimas de los malhechores y criminales y evitará que alguien consiga un software para acceder a códigos de armas nucleares. Todo lo que ves, lo que no ves y lo que se te es presentado tiene un propósito, ya sea temático, argumental o relacionado a las motivaciones de estos individuos. El único defecto objetivo que tiene en mi opinión es el hecho de que todos hablan en inglés, incluso aunque la historia se sitúe en Suecia. We stitched this country together. We made the steel, milled the lumber that built modern Sweden. Es decir, claro que la gente habla ese idioma allá, pero pues no es el principal. Es meramente un atajo para que la gente de los Estados Unidos no lea subtítulos porque son unos holgazanes. This is Katana. She's got my back. I would advise not getting killed by her. Her sword traps the souls of its victims. Pero si honestamente, la falla más grande que le puede encontrar a una película es el idioma en el que hablan, lo cual ni siquiera es algo que afecta al argumento o la experiencia de verla, entonces me parece algo completamente irrelevante. A pesar de no ser el éxito en taquilla que el estudio esperaba, es un filme que indudablemente ha inspirado a muchas obras y directores de hoy en día. Yo he utilizado el soundtrack de esta película un montón de veces, hasta para los cortometrajes de porquería que hacía como proyectos en la universidad. David Fincher es uno de los directores más fascinantes, perfeccionistas y meticulosos que existen en la industria, y La chica del dragón tatuado es un ejemplo de ello. Realmente adoraría que hubiera más directores con la misma precisión y amor al arte que hacen a su filmografía tan especial.